Hola Elena, Muy buenas, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Estupendo. Muy bien, pues no, lo primero quería decir que muchísimas gracias por invitarme y que un placer estar aquí. Y vamos allá, vamos a hablar de cositas de Entity Framework Core. Genial. ¿Comparte la pantalla? Sí, vamos allá. Vale, primero que todo, pues bueno, vamos a ir mostrando las diapositivas en las cuales vamos a hacer un poquito de introducción a Entity Framework Core o todo lo que es el ORM en general, porque puede ser que sea una herramienta que sea desconocida para muchas personas o simplemente prefieran elegir alternativas para gestionar lo que son todos de base de datos que no tengan que ver con ORM, concretamente de Entity Framework Core. Así que vamos allá. También, después de presentar un poquito esto, me presento, ¿vale? Soy Elena G. Blanco o elena.net en redes. Y bueno, actualmente pues soy .NET Developer en Progress, vivo un poquito en Internet, me la paso escribiendo en Twitter, en blogs y demás, así que participando y compartiendo todo lo que puedo. En caso de que haya dudas después, si necesitáis comentar algo, queréis ampliar información, pues tenéis ahí mis vías de contacto, por si hicieran falta. Y vamos para allá. Entrando un poco en empezar a decir qué es Entity Framework Core. Pues bueno, Entity Framework Core, para quien no lo sepa, es un ORM, un mapeador de objetos relacionales, ¿vale? Básicamente, diciéndolo de forma muy generalizada, es una capa intermedia entre lo que serían entidades dentro de nuestras soluciones.net, que pueden ser como perfectamente se ve en este ejemplo, pueden ser un blog, un post, cualquier otra entidad reflejada en código.net, en este caso C#, y en lugar de tener que tirar código directamente en SQL o en cualquier lenguaje que hable con base de datos, pues bueno, Entity Framework Core viene a eso, a meter una capa intermedia entre estas dos capas, que serían nuestro código en .NET y la base de datos, para gestionar, mantener y evolucionar las diferentes entidades que vamos a ir gestionando para al fin y al cabo gestionar y manejar nuestra base de datos. Todo ello a través de una clase que va a ser nuestra mejor amiga en este caso, que será pues el DB Context. Creo que hay algunas preguntillas por aquí. Sí, por supuesto la lucha de siempre. ¿Team Code First o Team Database First? Eso ya depende de gustos, depende mucho de la solución y de la situación en la que nos estemos a la hora de encontrarnos con un proyecto. En mi caso, yo me posiciono, yo soy Code First, así que ahí me posiciono. Entonces, ¿qué es o qué trae en sí mismo Entity Framework Core? Pues entre las muchas ventajas vamos a ir viendo algunas, como por ejemplo el poder usar el lenguaje LINQ, ¿vale? Que sería un sabor de C# para poder generar consultas como si fueran muy parecidas a SQL, para escribir consultas y obtener datos y filtrarlos, manejarlos o como sea. LINQ es una materia muy interesante de aprender y nunca deberíamos dejarla, digamos, aparte. Va una cosa, van las dos herramientas muy ligadas. Nos permite también Entity Framework Core trabajar con nuestros objetos de dominio, nuestras entidades de dominio, de forma pues, muy conectada a una base de datos sin tener por qué salir o cambiar mucho de contexto. ¿Qué más cositas? También pues simplifica mucho, ¿vale? Pone herramientas muy sencillas para que podamos modificar, ampliar lo que es el contexto de los objetos para poder ir generando cambios y tenerlo todo lo más controlado posible. También nos permite configurar de forma muy sencilla lo que son las diferentes relaciones entre entidades, porque eso, si no está, si un diseño complejo de base de datos puede ser muy complejo, en fin, puede ser una auténtica locura. Y tenemos muchas herramientas para configurar estas relaciones entre entidades. Podemos generar, ¿vale? Más bien manejar, perdón, la concurrencia entre consultas y demás también de forma muy sencilla.
Y, por supuesto, también está abierto, ¿vale? No importa con qué gestor de base de datos trabajemos, si es SQLite, MySQL, Azure Cosmos DB, en fin, EF Core está preparado para trabajar con cualquier gestor que se te venga a la mano. Es muy raro, no he visto yo hasta ahora, al menos muchos casos en los que no se pueda trabajar con Entity Framework Core para cualquier gestor de base de datos, y no importa, al fin y al cabo, dónde estén tus datos, porque puedes utilizarlo en cualquier momento. Y por supuesto, ¿vale? Y esto es muy importante, tener a la mano un ORM, sea cual sea, en este caso, por supuesto, Entity Framework Core, es muy importante el poder tener en cuenta, el no olvidar nunca que las entidades, la base de datos, sus entidades cambian con el tiempo, porque cambian las necesidades, las características del proyecto. Ante esa casuística, pues tenemos que tener en cuenta que necesitaremos cambiar. Y Entity Framework Core nos lo pone muy sencillo el poder cambiar y evolucionar nuestras entidades a través de lo que se llaman migraciones. Las migraciones, ¿vale? Para así tenerlo en mente, son los cambios que se producen en las diferentes entidades para poder adaptarnos a los nuevos esquemas y poder incluso hacer rollback de esos cambios en caso de que los necesitemos. ¿Qué cositas hay nuevas en cuanto a Entity Framework Core? Pues, por poner unas cuantas, tenemos todas estas características. Que sí, tablas temporales, mejoras para LINQ, mejoras en la construcción de modelos, en fin, hay muchísimos elementos que se han añadido de nuevas en .NET 6. Y, bueno, por cuestiones de tiempo, evidentemente podríamos pasarnos días y días hablando de todo esto. Vamos a ver estos puntos concretos que están resaltados en color verde. No sin antes destacar, ¿vale? Y es una de las cosas que a lo mejor más se habla cuando se debate sobre si usar Entity Framework o no a la hora de arrancar o incluso modificar un proyecto. Y es que muchas veces el motivo para no usar Entity Framework Core en un proyecto se habla muchas veces de la velocidad. Era quizás muy lento o no tenía la suficiente performance, pero en .NET 6 ocurre que se ha producido un 92% de mejora en cuanto a la fluidez de request por segundo. Aquí vemos la comparativa. Entonces, puede ser que este sea lo más contundente a la hora de decidirnos o no por fin usar Entity Framework Core, a lo mejor frente a procedimientos almacenados u otros procesos que puedan ser más rápidos dependiendo de la necesidad. Así que aquí está, estas mejoras, estos gráficos, nunca se sabe cuándo se puede utilizar. Y ahora sí, pasamos a ver, más que demo en tal, vamos a ir viendo en código cómo se traducirían algunas de estas características que se añaden de nuevas. Y para ello, pues, nos abrimos nuestra instancia de Visual Studio Code, que, por cierto, esto es una novedad también que creo que se anunció la .NET Conf a nivel internacional el año pasado, en 2021, y es el tema oficial de la .NET Conf para Visual Studio Code, que es la que estamos viendo. La verdad es que está muy simpática, en el moradito típico. Por si la queréis usar, ahí está. Yo, bueno, desde que la tengo instalada, pues no quiero usar prácticamente otra cosa. Así que, bueno, empezamos viendo pues esta pequeña solución, y se ha abierto en el chat el debate de si IDE oscuro o IDE claro. Yo suelo usar IDE oscuro, pero aquí he hecho una excepción desde que lo conocí, la verdad es que me encanta. Así que, bueno, posicionaos en el chat, que eso siempre trae debate. Así que, bueno, una solución .NET muy sencillita, ¿vale? Es donde básicamente esto sería un backend muy sencillo, muy concreto, en el cual pues estaríamos gestionando pues, una colección de libros en los cuales pues tenemos aparte una entidad aparte que marcaría los géneros de los libros, ya sea terror, que sí, ciencia ficción, fantasía, lo que sea.
Por lo tanto, tendríamos dos tablitas, la tabla de libros, en este caso, con la tabla de géneros literarios. Para que nunca haya visto nadie, si alguien no ha visto nunca lo que sería un context, ¿vale? Que es esta capa intermedia que nos introduce Entity Framework Core, pues básicamente se vería así. Así, por poner varias secciones, tendríamos los diferentes DB sets, que son las colecciones en las cuales vamos operando con las diferentes tablas. La configuración, en este caso, pues es una simple base de datos, en este caso local. Aquí iría la información sensible para el acceso a la base de datos, que en este caso pues me pediría. Y en lo que restaría del context, pues es aquí donde introducimos las diferentes características para nuestras entidades. Y empezaríamos pues hablando de convenciones. Las convenciones, pues bueno, son las diferentes convenciones que se han puesto para marcar cómo debe comportarse, pues, a lo mejor, un determinado campo en una tabla. Y vamos a hacer una pequeña comparativa para un ejemplo en cómo sería antes de .NET 6 y ahora en .NET 6. En este caso, por ejemplo, hablando de la entidad libro, vamos a pasar a descomentar. En este caso, pues, ¿qué pasaría si quisiéramos modificar nuestra entidad, o más bien restringir nuestra entidad para que la propiedad o el campo libro, título, pues no sobrepasase la longitud de 100 caracteres. En este caso, pues tendríamos que ir a lo mejor propiedad por propiedad, todos los strings, todos los campos de esta tabla, pues no deberían sobrepasar tal. ¿Qué ocurre? En .NET 6 se abre una nueva beta y básicamente tenemos perfectamente preparado ya el método configure conventions para sobreescribirlo a nuestra conveniencia, y directamente, si se diera el caso en que no queremos que ningún campo string sobrepasase los 100 caracteres o los 200 o los que fueran, directamente podemos hacer una convención que aplique a todos los campos de todas las tablas para que tengan este límite de caracteres posible. Y eso es, aquí se puede abrir nuestra imaginación o para simplemente tenerlo en cuenta para los diferentes casos en las diferentes soluciones. Aquí ya podemos cerrar. Y cerramos el campo de convenciones para abrir digamos, el libro de todo lo que serían los nuevos atributos. Y en este caso, pues nos vamos a ir a la entidad libro. En este caso, pues no hay grandes cambios que supongan una gran diferencia, pero sí que, por ejemplo, se nos abre la posibilidad de usar nuevos atributos, como por ejemplo, si estuviéramos hablando del precio del libro, pues en caso de que fuera siendo un decimal, podemos ajustar la precisión de este valor para que no exceda los valores que se han configurado. Y por otra parte, ya a nivel no solo de campo de una tabla concreta, sino ya a nivel de entidad, se nos abre también lo que son las configuraciones de entidad, que también se consideran nuevos atributos para ya en sí las entidades con las que vamos a trabajar, que básicamente sería definir una clase en la cual pues vamos a especificar la configuración que queremos. Aquí ya también lo tengo preparado y abierto. Y bueno, esta clase de configuración implementa esta interfaz Identity Type Configuration, aplicado justo para la entidad. Y pues aquí ya iríamos configurando para esta entidad concreta que aplique, pues ya va a ir aplicando esas convenciones, esas configuraciones específicas para ir, pues eso, limitando, teniendo más control sobre las entidades, pues tenemos menos chance a tener error, en fin, diferentes restricciones que le damos al código. En este caso, pues,
configuramos que la propiedad o el campo title no sea Unicode y que tenga pues una longitud máxima de 22 caracteres. Por lo tanto, aquí pasa lo mismo. Tenemos esta herramienta a la mano, es cuestión de darle la configuración o más bien el toque que requeramos para la solución que tengamos a la mano. Y esta sería la parte de configuraciones o nuevos atributos, porque al fin y al cabo se pueden aplicar tanto a nivel de campo concreto como a nivel de entidad en sí, para que podáis descubrir, ampliar y sorprenderos con las nuevas capacidades que tengáis a la hora de aplicarlo. Por último, bueno, ya acabando, no sé cómo ve de tiempo, espero que bien. Pasamos también a ver lo que sería esta nueva característica también, que es el orden para las diferentes columnas. Los campos, generalmente, cuando realizas una migración y aplicas esta migración a la base de datos en sí, pues los campos, más bien las columnas, perdón, se aplican según se hayan declarado en la entidad. Pero no tiene por qué ser así. Nuestra nueva característica de Entity Framework Core 6, pues podemos decidir exactamente el orden de las columnas que necesitamos que tengan, porque a lo mejor, por motivos que sea a la hora de mirar registros de datos, quieres que la propiedad ID de la entidad book pues esté en el número 1 y luego el número de páginas esté en el 2 y el título pues esté en la columna 3. También es darle un poquito de sabor, una pequeña configuración para decidir cómo se aplican y cómo se ordenan estas columnas. Es una característica sencillita, pero que puede darle más orden y sobre todo más sensación de control en lo que es el código que con el que estamos trabajando en la base de datos a la que van a aplicar esos cambios. Y por último, que esto quizás os sea más conocido, para mí, por ejemplo, era una característica con la que no había trabajado nunca, pero que me ha llamado mucho la atención, y se trata de las tablas temporales. Las tablas temporales, a la primera vez que lo escuché me daba la impresión de que eran tablas literalmente que eran efímeras en el sentido del tiempo, pero nada que ver. Más bien se trata de, son tablas a las que les añades un sentido temporal, un sentido en el que cada registro o cada fila de una base de datos, de una tabla de una base de datos, tenga pues eso, esa sensibilidad de tiempo, en el sentido de te deja conocer cuándo cada registro, cada fila de una tabla es útil, sigue activo, es válido o inválido. Lo que hace básicamente, o a grandes rasgos, es añadir dos campos nuevos a esta tabla, que serían los campos de válido desde X datetime y válido hasta X fecha. Por lo tanto, nos da cierto control o nos da cierta información sobre ya no tener que borrar registros concretos de una base de datos, sino que podemos dejar marcar cuando un registro es válido o no válido y por lo tanto filtrar por esa información sin tener que borrar registros de una base de datos, que siempre viene bien. El tema del borrado de registros en base de datos siempre es un tema delicado, entonces es mucho mejor, mucho más seguro en general a la hora de almacenar información, marcarlo como que no es válido o que ya no está activo antes que perder esa información. Configurar esta temporalidad o este sentido del tiempo en una tabla, en la base de datos, pues es tan sencillo como aplicar este código sobre la tabla concreta que necesitamos que tenga ese sentido, pero podemos customizar ese sentido temporal de la tabla, pues aplicando estas personalizaciones, pues marcando exactamente cómo queremos que se llamen estas nuevas columnas en la base de datos a la que le estamos dando el sentido de la temporalidad. Por lo tanto, para que no nos sean, digamos, columnas desconocidas, podemos personalizarlas, aplicarles el valor que se haya puesto como convención en
en el equipo de trabajo o en el equipo de desarrollo. Y efectivamente se pueden usar para históricos o todo para lo que necesitemos. Darle uso pues depende mucho del equipo en el cual esté trabajando. Y por supuesto, a la hora de utilizarlo, aquí puse este código de ejemplo, que para poder ver literalmente cómo haríamos para ver este código, estos cambios en la base, en la tabla en la cual hemos modificado. Pues literalmente, si hiciéramos una consulta a la hora de tomar el dataset de la tabla libros, pues podríamos perfectamente mostrar tanto el título como la fecha de publicación o lo que sea que tenga esta información, este registro concreto. Y bueno, si lo imprimiésemos, obteniendo incluso en esa consulta los campos de válido desde y válido hasta, pues nos marcaría en este caso pues un registro, una serie de imprimir por consola, porque lo hemos puesto como imprimir por consola. De este modo, el libro Dune pues, es válido desde tal fecha a tal fecha y así con todos los registros. Esos datos pues se van modificando, se van actualizando conforme se vaya usando y refinando para que obtener la solución que necesitemos en el caso concreto. Y esta sería un poco un vistazo rápido, ojalá poder tener más tiempo para hablar de esto, quién sabe, a lo mejor en forma de artículo o en forma de vídeos se puede seguir hablando de este tema. En cualquier caso, si queréis seguir ampliando, pues, bueno, en este caso por aquí os comparto, ahora en redes sociales os comparto el repositorio en el cual tenéis esta pequeñita demo, que más bien es el exponer estas características. Y también os compartiré vía Twitter pues, el artículo directo de la documentación de Microsoft para que veáis pues, todas las características nuevas que se han implementado en Entity Framework Core 6. Para pues, que quizá podáis encontrar una nueva forma de mejorar, algún proceso que tengáis o en fin, simplemente descubrir qué podéis hacer en caso de proyectos personales. Y creo que esto sería todo. Entonces, no sé si hay preguntas, si alguien quiere comentar algo. Dígame. Si lo estoy entendiendo bien, es una forma de hacer que... Te escucho un poquito bajo, perdona, no sé si... Espera. Tengo el micro ya. Si lo estoy entendiendo bien, ¿Sí? es una forma de hacer que Entity Framework se encargue de mover los registros en una tabla de históricos cuando los marcamos que ya no son válidos. Eso es. ¿Correcto? Sí. Básicamente te añade estas dos columnas, ¿vale? Para que literal te marquen cuando este registro, en vez de borrarlo directamente de la tabla en la cual se encuentra, pues marcas la fecha de válido hasta el día mismo en el cual tú has dejado o tú has decidido borrar ese registro, esa fila. Por lo tanto, a la hora de hacer la consulta para traer ese dato, pues tendrías que filtrar, pues, dame todos los registros que no tengan esa fecha, pues ya, que no estemos en el rango ya de validez. ¿Más preguntas? No sé si resuelto la duda. Sí. Espérate que me acerco. ¿Y las consultas LinkQ sobre esa tabla no devuelven esos registros sin que tengamos que hacer ese filtro? Pues no lo he probado porque no he tenido la oportunidad de implementar estas tablas temporales, pero sería muy interesante que directamente, una vez has marcado como temporal, vamos, debería ser lo óptimo, te devuelva ya directamente algo así, pero claro, puedes también necesitar todos los registros independientemente de que estén activos o no, dependiendo, o sea, a lo mejor si estás en un back office, a lo mejor si los necesitas. Entonces, habría que probarlo y habría que confirmarlo, pero tener algo directo que nos diga, pues dame todos los registros válidos de X tabla, sería muy interesante. Sí, esto es una característica de SQL Server. Yo creo que necesitaríamos a alguien de data que nos despejara esa duda. Para la próxima ya sabemos. Ya. Pues eso, que yo creo que necesitaríamos a alguien de data que nos despejara esa duda, porque yo también me quedo un poco... No sé si es que el registro se marca como inválido y no lo traes en consultas, o lo traes en consultas siempre y cuando no ponga la fecha válida. Pues voy a intentar resolver la duda y os lo comparto por redes, que siempre, nunca se sabe si alguien
lo veo o no, puede encontrarlo útil y lo tiene ahí siempre. Ok. Muy bien, pues muchas gracias por las dudas, chicos. Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias, que tengan buen día.